Bienvenidos, queridos estudiantes, queridos presentes, ¿cierto?, en esta semana vocacional, y los dejo con el padre Claudio Cartes entonces. Bienvenido, padre. Muchas gracias, rectora. No sé si ustedes me escuchan bien ahí, pero... Perfectamente. Sí, se ve bien. Excelente. Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, a todos los estudiantes, a las familias, a los educadores que están organizando este tiempo, esta semana, que creo que es muy intensa y también muy interesante para afiatar y compartir las situaciones que están viviendo los propios estudiantes durante este tiempo, ¿no? Creo que por ese mismo motivo hace muy interesante poder compartir con ustedes esta semana. Así que muchas gracias. Estuve escuchando atentamente ahí al director, a la rectora, a señora Maritza, que estaban organizando este momento, a la gente que ha estado, los educadores. Yo quisiera enfocarlo dirigido a los estudiantes con esta perspectiva. Estuve mirando las personas que van a compartir algunas temáticas durante estos días, y por lo tanto quise enfocarme desde una expresión que es muy antigua, pero que creo que podría hacerle sentido hoy día a los jóvenes que están aquí, alumnos salesianos, compartiendo esta mañana, que tiene que ver con el lugar del ser humano en el mundo, ¿no? ¿Por qué quiero partir aquí? El lugar del hombre en el cosmos. En un rato tendremos a un gran experto en todo lo que refiere a la cuestión de las ciencias exactas, y con una particularidad refería especialmente a la astronomía. Y la astronomía tiene un origen muy particular en relación a las preguntas más importantes del ser humano, porque uno mirando toda la realidad y la belleza del mundo, le surgen esas preguntas más profundas del ser humano. Por lo tanto, para hacer un contrapunto del enfoque, por eso quisiera primero presentar el enfoque con el que quiero trabajar esta mañana, se refiere a la pregunta por el ser humano mismo, ¿no? ¿Cuál es el lugar del ser humano en la realidad? Yo puse así en el cosmos, pero que se refiere al lugar del ser humano en el mundo, en realidad, el lugar del ser humano en el mundo. Este es un enfoque que me va a permitir al final enfrentar en el fondo por qué nosotros los seres humanos tenemos esta posibilidad de pensar no solo al pasado, el presente y también el futuro. Nosotros nos movemos en esos tres niveles. El ser humano es el único de toda la existencia, de la realidad, que puede moverse en nuestros tres niveles. Nosotros usamos este término, el ser humano es temporal, es tiempo, ¿no? Es tiempo. El tiempo no es algo que está afuera, sino algo que existe en la realidad humana. Y por lo tanto, nosotros mismos nos podemos mover y desenvolver en estos niveles. Y por eso mismo, al desenvolvernos en estos niveles, nosotros podemos decir que el ser humano puede hacer proyectos, ¿no? Puede hacer proyectos. Y por eso es tan recurrente en nuestro lenguaje hablar de los proyectos de vida, hablar de la vocación como un anhelo que surge de un llamado a un futuro, pasando por esta realidad existencial presente en la que estamos hoy día. Entonces, por eso quise enfocarme a partir del lugar del ser humano, el lugar de la juventud, el lugar del hombre, de la mujer, de los niños, en el cosmos, el lugar del hombre en el mundo. Quiero partir comentando lo siguiente. Miren, nosotros, desde que somos independientes en Chile, pongamos el año 1810 en adelante, como una fecha así de imagen, las generaciones que han pasado en adelante, creo que no son más de 10 o 12 generaciones, más o menos, calculando el promedio de años que unas personas viven. Por lo tanto, ustedes, los que están aquí escuchándonos, nosotros que somos un poco mayores, estamos un poquito en la generación anterior, pero los que están ustedes, los jóvenes, están en la punta de lanza de la última generación posible después de la independencia del país, que son, pongamos, 12 generaciones. ¿Qué significa esto? Que en el transcurso del tiempo de la historia de nuestra patria, de nuestro país, todas las generaciones anteriores no han tenido siempre las mismas posibilidades que se tienen en el día de hoy por el desarrollo de la cultura. Después voy a hablar un poco de esto, qué significa, pero por el desarrollo cultural, las generaciones anteriores no han tenido las mismas posibilidades. Me voy a focalizar solo en la cuestión, por lo menos, de educación, ¿no? Por lo menos de educación. Pero evidentemente que por el desarrollo de las distintas generaciones, eso también lleva un desarrollo de nuestra psicología y de nuestra manera de ponernos en el mundo, de nuestra manera de ponernos en el mundo.
una manera de ubicarnos en el mundo, ¿no? Siempre bajo esta premisa del lugar del ser humano en el mundo, en el cosmos, en la realidad. Por lo tanto, estuve pensando, por ejemplo, mis abuelos, que tienen 88 y 90 años en la ciudad de Talca, mis abuelos estudiaron ellos todo lo que era la primera enseñanza, creo que hasta cuarto básico, más o menos cuarto, quinto básico, que era un primer nivel de enseñanza que se hacía, había todavía un poco más, pero en el caso de uno de ellos, su enseñanza la hizo con sus padres, o sea, con mis bisabuelos. Ellos aprendió a leer y a escribir, las pocas cosas que sabe leer y escribir, las aprendió con su papá, ¿no? Con su papá. La generación anterior, mis bisabuelos, ya nunca fueron al colegio. Ellos no tuvieron nunca. Les estoy hablando de personas de mi familia, al menos en la quinta generación, hacia atrás, ¿no? Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, sería la cuarta generación hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que en el desarrollo de nuestro proceso como país, las oportunidades que se nos han brindado en el desarrollo de la cultura a nosotros son exponencialmente mucho mayores, exponencialmente mucho mayores. Lo que al mismo tiempo y simultáneamente debería llevar una mayor conciencia de nuestro lugar en el mundo. Nuestra conciencia debería ser más amplia, debería ser un poco más, uno quisiera decir, más enriquecida, más enriquecida. Pero, ¿dónde está el punto crítico? Que eso no necesariamente es así. No necesariamente es así, porque el desarrollo cultural de la vida, de la técnica y de la ciencia, no necesariamente hace mejores personas. Este es el punto, al punto donde quiero llegar. Que nosotros podemos tener un desarrollo, aquí les decía, en Chile tenemos el desarrollo de una cultura, pongamos, de independencia, para poner un punto, de unas 12 generaciones o 10 generaciones. Pero eso no significa que el ser humano, en su lugar en el mundo, devenga, se dice técnicamente, o se desarrolle como una mejor persona, por las condiciones que tiene. Que debería ser así, debería serlo, pero no necesariamente es así. Les voy a poner un ejemplo de culturas que son más antiguas que las nuestras. Por ejemplo, Europa. Europa, saben que tiene tantísimas más generaciones que nosotros, y eso explica también por qué ellos tienen un orden cultural distinto al nuestro. Un orden cultural porque hay muchas más generaciones, hay una conciencia del desarrollo mucho mayor, en fin, ¿no? Es mucho más grande el tiempo que existe entre ellos y nosotros. Pero ¿cuál es el gran fracaso del desarrollo en Europa? Las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial es la gran crisis, el gran fracaso del desarrollo humano, porque se suponía que nosotros habíamos alcanzado un gran nivel técnico, piensen ustedes después la posterior revuelta industrial, la Revolución Francesa, que ustedes habrán escuchado tantísimas veces en los textos de historia y cómo se habrá pasado eso. ¿Por qué es importante? Porque se suponía que eso iba a generar una nueva conciencia de ser humano. Se suponía. Pero las barbaridades que ocurrieron, y por eso les cito, pienso, la Primera Guerra Mundial, que es todavía en la conciencia europea el gran fracaso de la humanidad. Que se suponía que había avanzado a unos niveles, que se suponía que había llegado en el progreso, en la concepción de la humanidad en el mundo, en el lugar que le compete al ser humano en el mundo, se suponía que había alcanzado un esplendor. Y sin embargo, se cae en la atrocidad de la guerra. La Primera Guerra Mundial es que, si uno las lee en la historia, son realmente unos escenarios terroríficos, ¿no? De escarnio, de matanzas, pero así una cosa tremenda, ¿no? Piensen lo que pasa en Alemania, ¿no? Con los campos de concentración. Alemania, que todavía uno la estudia como el culmen del desarrollo de las ideas. Y sin embargo, en el desarrollo de una mejor persona, no siempre eso es concordante. Por eso decía que a lo que quiero llegar es justamente que
el desarrollo de nuestro potencial cultural, el desarrollo de nuestra mejor educación, el desarrollo de una propuesta cada vez más avanzada, de ahí me voy a referir un poquito más a la técnica y a la ciencia experimental particularmente, no necesariamente hacen que nosotros los seres humanos, como decía antes, devengamos o nos desarrollemos como mejores personas. ¿Qué se supone que haría eso? Eso es lo que quiero desarrollar después, pero quiero poner al menos el punto crítico, ¿no? Nosotros nos hemos desarrollado en generaciones, desde la independencia hasta acá, con mejor educación, con mejor cultura, con mejores posibilidades. Pero ojo, eso no quiere decir que nosotros seamos mejores personas. Piensen, por eso les pongo el ejemplo de Europa, ¿no? Porque ellos, habiendo avanzado tantas generaciones, habiendo llegado a un progreso tal, a un cierto nivel, evidentemente uno creería que se ha llegado a un punto de una mejoría de humanidad, Y sin embargo, caen en el fracaso rotundo, profundo, de lo que han significado las guerras. Esto, si ustedes lo miran hoy día, no es lejos a lo que ocurre en nuestra propia realidad. Si ustedes miran la realidad de hoy, el nivel de violencia, de conflictividad, de dificultad que existe en el mundo, es tan atroz, en el sentido de es tan descarnado, ¿no? Es tan descarnado, que todavía hoy nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es el lugar del ser humano en el mundo? Por eso es que pongo esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar auténtico, original, que nos vuelve a nosotros a reubicar en el lugar más auténtico y original de la humanidad? Voy a poner otro ejemplo, que es el desarrollo avanzado de la técnica y de la ciencia. Hemos visto todos nosotros vemos cómo la ciencia y la técnica tienen un desarrollo extraordinario, ¿no? Un desarrollo extraordinario, amplio, profundo, lo que significa el avance tecnológico, científico a nivel experimental, pero sin embargo eso no necesariamente satisface todas las necesidades más profundas que existen en nuestra realidad personal, Yo creo que eso tiene que ver con que en el fondo todo el desarrollo técnico y científico es muy particular, es muy específico, ¿no? Y no abarca todo lo que el ser humano es. Abarca algunos aspectos de lo que es el ser humano, pero no responde la pregunta ¿cuál es el lugar del ser humano en el mundo? Responde a algunas preguntas específicas. Por ejemplo, responde al desarrollo técnico en la mecánica, responde al desarrollo técnico incluso en la biología, cómo se desarrolla biológicamente, cómo se desarrolla físicamente la realidad, el mundo, los seres humanos, ¿no? La economía, cómo el mundo hoy día está obnubilado. Me parece a mí que la única ciencia en este momento que lleva la mecánica del mundo es prácticamente la economía, ¿no? Todo está en función de un proceso de desarrollo económico. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las ciencias que nosotros llamamos experimentales, que son ciencias particulares, responden a una parte del ser humano, a una parte de la necesidad del ser humano, pero no responden a lo que es el ser humano en su conjunto, a lo que es el ser humano en plenitud, ¿no? De aquí hago primero un entre paréntesis, por eso es que nosotros distinguimos la profesión de la vocación, porque la profesión es particularizar un aspecto de tu realidad. Tú eliges un campo determinado donde desenvolverte, donde desarrollarte. Elige una profesión donde desarrollar tus aptitudes, tus cualidades, tus gustos, tus anhelos, eso para los que tienen la posibilidad. A veces a la gente le toca hacer lo que le tocó hacer y no tiene posibilidad mucho de elegir, ¿no? Eso también está. Pero cuando tú eliges algo particular y te desarrollas en algo particular, estás eligiendo una profesión que no necesariamente satisface todos los anhelos que existen en ti, porque tú eres mucho más amplio, mucho más grande, mucho más profundo que una cosa específica a la cual te desarrolla. Y por eso nosotros distinguimos, la vocación es algo sobre lo cual lo planifica al ser humano, ¿no? Algo que planifica. Evidentemente, con esto no estamos negando que la profesión forme parte de la vocación, porque forma parte, porque colabora con el desarrollo de la vocación, pero no la completa, ¿no? Colabora con ella, y en algunos casos puede incluso
identificarse muy profundamente, ¿no? La vocación con aquello en lo cual tú estás profundamente volcado, y puede colmarlo de una manera tal que la haga realmente sentir que tu profesión es al mismo tiempo el desarrollo propio de tu vocación, ¿no? Este es un entre paréntesis para explicar por qué a veces uno distingue, ¿no?, la vocación de la profesión. La vocación está vinculado a algo de lo que el ser humano es en su conjunto, que responde más a esta pregunta por el lugar del ser humano en el mundo, y en cambio la profesión está más dedicada a un aspecto particular de la realidad, ¿no? Esto es lo que venía planteando en función de las ciencias, que se desarrollan en ámbitos tan ampliamente pero muy particulares. Piensen ustedes en la ciencia del ser humano a nivel científico en relación a la medicina, ¿no? A la medicina. La medicina estudia de manera particularizada al ser humano, ¿no? De manera particularizada, ¿no? La vista, los oídos, el estómago, las piernas, los pies. Después, los intangibles, la psiquiatría, la psicología. Después otras dimensiones que se desarrollan, pero una ciencia que se dedique al todo del ser humano, la única, a mi modo de ver, es más bien filosófica, que se dedica a la cuestión antropológica que llama, ¿no?, la antropología integral, ¿no?, la antropología mirada al ser humano en su conjunto. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el enfoque sobre el cual yo estoy tratando el tema de la pregunta por el lugar del ser humano en el mundo es tratarlo de comprender en su integralidad, ¿no? O sea, hay una manera de ver la realidad de una manera integral, ¿no? Y eso hace fundamentalmente la diferencia con las ciencias particulares, ¿no? Después nosotros, con don José, seguramente vamos a tratar un aspecto específico de la realidad, un aspecto específico desde donde se mira el todo, desde dónde se mira el todo, donde se mira la realidad, ¿no? Por lo tanto, el ser humano es un ser llamado al todo. Generalmente nosotros decimos aquí, es un ser llamado a buscar sentido de la realidad. Ya me voy a referir a eso, pero es un ser llamado a buscar sentido de la realidad, a buscar, nosotros decimos, significados de la realidad. ¿Esto en qué se afirma? Se afirma fundamentalmente en que los seres humanos, aquí me van a perdonar, sobre todo ustedes que leen mucho más internet o leen muchas más cosas que yo, que voy a hacer una reducción muy simple, pero para que nos entendamos en este nivel. ¿Dónde se fundamenta el hecho de que el ser humano esté llamado a una comprensión amplia y total de la realidad, a una búsqueda de sentido, a una búsqueda de significado de la realidad, porque las cosas particulares al ser humano no lo satisfacen? Las cosas particulares al ser humano no lo satisfacen. Siempre hay una amplitud mayor, una búsqueda mayor, que tiene que ver con el significado y con el sentido. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ir un poquito a los contenidos. Esto ocurre fundamentalmente porque el ser humano se mueve, por eso les digo, yo voy a ser un poco reduccionista, pero se mueve básicamente a tres niveles. A tres niveles. Se mueve primero a un nivel que nosotros llamamos un nivel biológico. O sea, dentro de nuestra existencia en el mundo, nosotros nos diferenciamos del reino vegetal, del reino mineral, del reino animal, también porque en algo compartimos con todo eso nuestra dimensión biológica. Nuestra dimensión biológica. Es decir, estamos regidos en el mundo por las mismas normas que rigen al resto del cosmos, ¿no? El resto del cosmos. Estamos afectados por la ley de gravedad. Es necesario para nosotros, para sobrevivir, tener que alimentarnos. También tenemos instintos, también tenemos que movernos a un nivel que yo diría que es un nivel biológico, ¿no? Y la ciencia también se dedica a estudiar este nivel del ser humano que es un nivel biológico, ¿no? Un nivel biológico. Pero este nivel biológico, que yo llamo así, insisto en esto que es muy reduccionista, pero que ayuda a enfocar el punto, a entender el punto. No es el único. El nivel biológico del ser humano no es el único. Existe otro nivel en el cual el ser humano se desarrolla y que
es un nivel que le permite al mismo tiempo comprender el mundo, comprender la realidad y comprenderse a sí mismo. Por algo el ser humano a sí mismo dice que es un ser biológico porque tiene otras cualidades, otras aptitudes que lo hacen distinguirse de la realidad, del ser mineral, del ser vegetal, del ser animal. Lo hacen distinguirse. Nosotros a esto le llamamos el nivel de la racionalidad, el nivel de la inteligencia, el nivel de la inteligencia. Si nosotros tuviésemos que decir una palabra sobre nuestra distinción con la realidad, se refiere a nuestra inteligencia. Por eso es que entienden ustedes que por muchos años se le designó al ser humano como un animal racional. Esa es la explicación. Porque en el fondo la humanidad se distinguió por tanto tiempo, por tantos siglos, como un animal racional, ¿no? Que lo que hacía de distinción con la realidad era su capacidad de comprender el mundo, comprender la realidad y comprenderse en parte a sí mismo. Eso lo distinguía. Todo esto tiene un desarrollo después que se llama subjetividad. Son términos más técnicos, pero que ayudan a entender de dónde viene esa distinción de la realidad y nosotros. Pero aquí hay un punto que hay un momento de la historia donde el ser humano, como les decía antes, en el fracaso de la humanidad, con las guerras mundiales, con la crisis que existe en la humanidad, diríamos una crisis humanitaria, con la crisis que hay en la realidad, nos damos cuenta de que parece ser que la racionalidad y la inteligencia humana tampoco es lo único que lo distingue. Parece ser que hay otro aspecto que tiene que ver con esta búsqueda de totalidad. A esto la mayoría de los autores le llama que el ser humano se distingue además por un rasgo del espíritu. Existe en el ser humano una dimensión que es una dimensión del espíritu, que no se satisface con las necesidades racionales e inteligencia, que no se satisface con las necesidades de la biología, pero que busca una dimensión, diríamos así, en términos técnicos, más holística, más completa, más profunda, si uno quiere, que tiene que ver con una dimensión del espíritu. Una dimensión que en el fondo busca este significado de la realidad, este sentido de la realidad. Por lo tanto, si nosotros miramos en ustedes, muchachos, en mí y en todo lo que estamos aquí presentes, coexisten simultáneamente estas tres dimensiones. Aquí yo pongo tres, pero para explicar el tema, ¿no? Coexisten estas tres formas de vivir. ¿Cuál es la más humana de las tres? Bueno, la coexistencia de las tres orientadas por el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque si yo me dejo solo llevar, me dejo solo conducir, me muevo solo al nivel biológico, lo que hago es más o menos lo de los primos hermanos, de los primates. O sea, no me diferencio de ellos. No me diferencio de ellos. Pero si además yo le agrego a eso una capacidad de pensar la realidad, una capacidad de reflexionar sobre ello, por eso les decía un nombre técnico, la subjetividad, la inteligencia misma que me hace crear cosas, si yo le agrego eso ya me muevo a otro nivel y no necesariamente a un puro nivel biológico. Pero si además yo a eso le oriento y hago la búsqueda del nivel espiritual, en el nivel espiritual sabe que está fundamentalmente el moverse por los anhelos y por los valores de la realidad, ¿no? Y por eso, por supuesto, aquí en este nivel espiritual nosotros entendemos por qué uno puede hacer opciones. A este nivel espiritual se encuentra la opción vocacional, porque ustedes en un momento determinado dicen, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Por eso es que está el nivel de la voluntad, porque ustedes con su voluntad, pueden arrastrar los otros niveles, pueden orientar los otros niveles de la vida, pueden orientar los otros niveles. Por eso es tan importante ejercitar este nivel de la vida. ¿Dónde veo yo el problema? Que los seres humanos
no siempre dejamos llevar nuestra vida por este nivel, que oriente los otros niveles de la vida. Generalmente uno se confunde en todos los tres niveles y a veces se deja llevar por el nivel racional, que es muy bueno y que es primordial en la humanidad. La razón es primordial en la humanidad, no es lo único, y a veces la razón se obnubila con lo técnico. El problema de la razón es que a veces se obnubila con lo particular. Miren, tal es así que a veces uno crea algo, crea una nueva tecnología, crea un nuevo sistema, y al final tiene que ir detrás de lo que creó. La razón se obnubila. ¿Por qué? Porque uno, diríamos así, se aliena a la razón. La razón también es posible de alienarse, porque uno crea cosas que supuestamente son para el beneficio de uno, y sin embargo después termina corriendo detrás de ella. La razón crea las bombas, la razón crea la tecnología, la razón, la inteligencia, crea la realidad más hermosa que uno puede conocer. Pero al mismo tiempo se puede alienar, puede ir contra el mismo ser humano, puede ir contra el mismo ser humano. Por lo tanto, por eso les decía, el problema que a veces yo veo es que nosotros no siempre nos movemos al nivel que es propiamente humano. Nos movemos al nivel a veces biológico, a veces solamente racional, pero a veces la razón puede alienarse, y no nos movemos siempre a un nivel de los valores, a un nivel espiritual que mueven a los otros niveles. Esto es bien interesante porque para eso hay que ejercitarse, hay que ejercitar los niveles de la inteligencia y ejercitar los niveles de la voluntad del espíritu. Hay que ejercitarlo porque de lo contrario el instinto, muchachos, es tan fuerte en la humanidad porque es parte de nosotros, lo biológico es tan importante, tan fuerte, que eso podría llevar a arrastrar la voluntad, el espíritu y la razón. Porque la biología es muy fuerte, imagínense ustedes que necesitamos comer, reproducirnos, alimentarnos, eso es muy fuerte. Por lo tanto, si ustedes solamente le dejan el gran espacio a ese punto, puede ser que a veces la razón no entra. Por eso me gusta mucho el tema que va después a tratar don José Massa, porque en el fondo presenta la razón como un criterio para distinguirse. Yo quiero presentar un poco más amplio el tema, un poco más amplio en el sentido de que, a mi modo de ver, están los tres niveles en el ser humano. Y creo yo que lo que falla todavía para entender el puesto del hombre en el cosmos, en el mundo, es dejarnos mover, orientarnos más por la dimensión última, que es lo que finalmente distingue al ser humano. Por esto ustedes explican, y se pueden explicar, que muchas veces al ser humano se le pone en la cúspide de los primates, de los vertebrados, mamíferos vertebrados, ¿no? Y el ser humano siempre aparece ahí en la cúspide de los primates porque es normal, porque si lo miramos del punto de vista de la razón, somos un poco más inteligentes, aunque también ellos hacen asociaciones, distinciones, pero somos un poquito más inteligentes. Pero eso no hace la gran distinción del ser humano. No la hace. Porque ahí no habría ninguna diferencia de fondo, sino que sería un poquito más. Seríamos un poco más inteligentes. ¿No? Seríamos un poco más inteligentes. Pero no habría una diferencia de fondo. La diferencia de fondo está en el hecho de la parte espiritual del ser humano. La parte espiritual que se mueve por niveles valóricos, que se mueve por anhelos. Por eso les decía al inicio, el ser humano es el único que puede pensar el futuro y que puede moverse en función del futuro. ¿Dónde radica esto? En lo que el padre Pedro comentaba al inicio de la oración, la libertad. Miren, todos los seres del mundo nacen bastante, se llama así técnicamente, bastante especializados. ¿En qué sentido? En que todas nacen con las condiciones ya para sobrevivir. Las plantas tienen la fotosíntesis, tienen condiciones naturales para vivir, para sobrevivir. Los animales
por el ecosistema, están muy vinculados se cierra un circuito ahí con el ecosistema, y en su físico tienen las condiciones para vivir. Piensen ustedes, los mamíferos, mi familia es del campo, yo soy del campo. Cuando nace un animal en el campo, a los pocos minutos, por su instinto, se alimenta solo. Se alimenta prácticamente solo al poco tiempo. Yo he visto nacer cantidades de animales, vacas, chanchos, perros. ¿Y qué hacen? Por una cuestión natural, del instinto natural, porque están hechos para eso, inmediatamente van a sobrevivir, salvo que las condiciones medioambientales sean muy perjudiciales. Pero que si está en un ecosistema bien preparado, está hecho para sobrevivir y se alimenta. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué les pasó a ustedes cuando nacieron? Que si no está la mamá, y voy a poner el ejemplo de la mamá, porque el más vincular en términos de la alimentación y de lo más básico, si a ustedes no les da de alimentarse, imagínense que ustedes aprenden a caminar recién después de un año. Los seres humanos, a diferencia del resto de la realidad, no tenemos necesariamente una condición especializada inmediata para sobrevivir. Necesitamos de otros. Por eso decimos nosotros que el ser humano es existencialmente dependiente. Si yo, cuando nací, no me la puedo para buscar mi propio alimento. Si las condiciones no se me dan, si hay frío, si hay mucho calor, no hay alimento, ¿cuánto duraré vivo? ¿Cuánto duraré vivo? Muy poco. Porque no estoy capacitado como ser humano con esas condiciones para sobrevivir inmediatamente después del parto. En cambio, el resto de la creación, sí, está bastante habilitada, mucho más que el ser humano, para existir inmediatamente por sí misma después del parto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano, en el fondo, muchachos, tiene que ir haciéndose a sí mismo. Esto es lo que es en el fondo radicalmente la libertad humana. La libertad humana no es poder elegir, porque con un poquito de inteligencia los primates también pueden elegir. También pueden elegir. Pero los seres humanos no nos diferencia a nosotros del resto de la realidad poder elegir algo. Eso es una parte de la libertad. La libertad no es solo elegir algo. La libertad fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que en lo que ustedes eligen se autoconstruyen, se hacen a ustedes mismos. Se hacen a ustedes mismos. Es decir, ustedes, por el hecho de que se van eligiendo cosas, se van haciendo a sí mismos como personas. Se van haciendo a sí mismos como personas. Por lo tanto, la gran herencia humana en nuestra libertad significa la posibilidad de que nosotros tenemos necesariamente que construirnos a nosotros mismos. Tenemos que hacernos a nosotros mismos. Ahí está, diríamos, la clave de comprender la libertad. Tenemos nosotros que hacernos a nosotros mismos. Tenemos que construirnos. Esto significa lo que es tan común para nosotros, el libre albedrío. El libre albedrío consiste justamente en que nosotros tenemos que construirnos a nosotros mismos. ¿Qué significa más a fondo eso? Que nosotros construimos la cultura. Nos vamos construyendo a nosotros mismos, y dado que vamos construyendo a nosotros mismos, vamos construyendo nuestra cultura. Todo por eso es que es tan importante la técnica, la ciencia, porque es parte de una creación humana. Y al mismo tiempo esa creación humana nos va configurando a los seres humanos. Bueno, no me voy a meter en temas de... Aquí está justamente la ética, la moral, todo eso, porque en la medida en que ustedes se construyen a sí mismos, se van construyendo como personas honrables, como personas bondadosas, o como personas negativas o malintencionadas. Eso uno lo va haciendo, eso, ¿no? Lo va haciendo. Y va construyendo la propia cultura, el propio entorno, ¿no? Ahora, yo quise simplificarlo bastante para poner el núcleo. Evidentemente que todo esto es una trama mucho más compleja. ¿Por qué? Porque está todo el medio
ambiente, todo el contexto, ¿no? El desarrollo donde ustedes nacieron, donde yo nací. Yo tengo una cosmovisión del mundo que es mucho más vinculada a la cosmovisión campesina. ¿Por qué una cosmovisión del mundo? Una manera de ver el mundo, ¿no? Pero si alguien nació en la ciudad, obviamente, naturalmente va a tener una cosmovisión del mundo distinta. Y los niveles para ejercitar su libertad van a ser distintas. Distinta a la que tenemos todos, en todo caso. Pero por eso les digo que esto es mucho más complicado. Yo quise simplificarlo para que se explicara bien los niveles donde nosotros nos movemos y por qué la dimensión espiritual está al nivel de la libertad, de la elección que yo hago sobre la realidad y sobre nosotros mismos. Bueno, esto lo dejo como preámbulo muy amplio y general para explicar, en primer lugar, que los seres humanos tenemos un lugar en el mundo, pero que no siempre ese lugar está bien descubierto. Todavía hay la necesidad de encontrar el lugar del hombre en el mundo, el lugar del hombre en el cosmos. Por muy avanzados que nosotros estemos, por muy dueños que nos creamos de la realidad y del mundo, todavía tenemos que buscar ese lugar. ¿Por qué? Porque a veces, dado los fracasos de la humanidad, todo eso se pone a prueba. Todo eso se pone a prueba, ¿no? Bueno, quiero adentrarme en un segundo punto, que tiene que ver con fundamentalmente el contexto donde nosotros estamos hoy día, ¿no? Esto es bastante, diría yo, hay análisis mucho mejores que este, pero lo quiero tomar porque me parece que si yo me muevo al nivel de la libertad y me muevo al nivel del espíritu, que es lo que realmente identifica al ser humano, entre paréntesis, un nuevo paréntesis antes de cerrar este punto, ¿qué pasa? Que miren, nosotros, en general, si nosotros vemos la realidad, a veces uno puede explicar cómo se está moviendo esa persona en el mundo. Miren, si ustedes miran las noticias, inmediatamente ustedes ven, esta persona se está moviendo, ¿por cuál de los tres niveles? Eso es lo que quiero decir. Que si ustedes miran las noticias, ustedes pueden decir inmediatamente por cuál de esos niveles se mueven las personas. ¿Por cuál de esos niveles se mueven las personas? Ustedes lo pueden identificar rápidamente, eso, ¿no? A niveles de violencia u otras cosas, ¿no? Bueno, con eso quería cerrar para decirles cómo ustedes inmediatamente pueden identificar, ¿no? Identificar en la realidad misma hoy día. Ustedes ven la noticia y ustedes enseguida ven, dicen, mira, esta persona por qué valores se mueve, por qué nivel de la vida se está moviendo, ¿no? ¿Por qué nivel de la vida se está moviendo? ¿Qué es lo que lo está impulsando finalmente, ¿no? Quiero decir una palabra sobre el contexto. ¿Por qué es importante? Porque les decía recién, nosotros nos movemos al nivel de la libertad, nos movemos al nivel no solo de la elección, que eso es una parte, poder elegir, sino además en el hecho de que cuando elegimos nos estamos construyendo a nosotros mismos. Cuando elegimos nos estamos construyendo a nosotros mismos, que es lo que no pueden hacer las demás criaturas de este mundo, que es solo algo que le corresponde al ser humano, construirse a sí mismo, dada la libertad y dado el nivel en el cual el ser humano se identifica de la realidad. En este contexto, como bien les decía el padre Pedro al inicio, y creo enfatizaba ahí la rectora, es un momento inédito. Todos los momentos de la humanidad en sí son inéditos. Lo que ocurre es que nosotros nos acostumbramos a un modo de vivir. El ser humano, porque tiene el nivel biológico, se acostumbra a un modo de vivir. Y muchas veces ocurre que cuando pasa algo que no estaba estimado, que no estaba pensado, que no estaba estipulado en la realidad, de pronto eso entra en crisis. A uno lo hace perder puntos de referencia. ¿Por qué quiero indicar sobre esto? Porque al final, lo que a veces ocurre con la realidad que nos distorsiona, nos descoloca, porque aparecen
cosas emergentes, ¿qué pasa? Que el ser humano, por el nivel donde se mueve, el nivel biológico, a veces se confunde. Miren, cuando a nosotros nos cambian el ecosistema, piensen ustedes, ustedes todos han estudiado biología, y el tema de las extinciones de los seres vivos ocurre fundamentalmente porque se cambia el ecosistema, se cambia ese círculo que había entre la posibilidad física de existir y el medio ambiente. Cambiado eso, tú cambias el medio ambiente y se pones le llaman riesgo de extinción, creo, algo así, a los seres vivos, en riesgo de extinción. Los seres humanos, porque tenemos esa parte biológica, nos pasa algo parecido. Cuando se cambia el ecosistema, y en el ser humano el ecosistema no es solo el medio ambiente, sino la cultura, porque es el ecosistema que él se creó. Recuerden que el ser humano, dado que se puede crear a sí mismo, se puede desarrollar a sí mismo, autogestionar, y es libre, crea la cultura. Pero cuando la cultura cambia, entre comillas, su ecosistema, que además es el ambiente natural, la naturaleza, y cambia la cultura, que es su ecosistema, el ecosistema que él se creó, se autogestionó, cuando eso cambia, el ser humano se encuentra fuera de hábitat. Para hacer una analogía, una imagen con lo que pasa en la realidad biológica y de los animales, ¿no? Cuando cambia ese ecosistema, que es nuestra propia creación, nosotros también estamos confundidos. ¿Y qué pasa a nivel biológico? Nos ponemos en riesgo de extinción. Nos ponemos en riesgo de extinción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un cambio profundo en la cultura, en la realidad, cuando hay un cambio profundo, se nos cambia el ecosistema y entramos en crisis. ¿Y qué pasa? Que afloran los mismos instintos que nosotros tenemos: el miedo, la angustia, la desorientación, la confusión, uno queda atónito. ¿Por qué? Porque se te cambió el ecosistema que tú habías construido. No tú, ni yo, todos habíamos construido. Todos habíamos construido. Entonces, nos vienen inmediatamente esos instintos de riesgo de conservación. Riesgo de conservación. Por eso se explica, muchachos, que hay gente que responda agresivamente a los cambios. Porque sus reacciones inmediatamente son de extinguirse. Como si se fueran a extinguir. Por lo tanto, lo que surge ahí no es necesariamente la razón, que es lo que debería surgir, porque por algo somos seres humanos. Tampoco surge el espíritu, mucho menos, que es lo que debería surgir, por algo somos seres humanos. Lo que surge a veces, como nos van a cambiar el ecosistema, es lo biológico, el nivel biológico. Y por eso ustedes pueden explicarse, esto no lo entiende todo, pero uno podría explicarse por qué en contextos de crisis la gente reacciona violentamente. Se reacciona con los mismos mecanismos que el ser humano tiene al alcance. ¿Sí? Para eso no hay que ser muy brillante, pero inmediatamente uno se da cuenta, cuando hay dificultad, cómo reacciona la gente. Piensen ustedes, las crisis, bueno, nosotros hemos vivido aquí en Chile varias crisis, y piensen cómo reacciona la gente, cómo se comporta la gente. La pregunta para nosotros, la pregunta para ustedes, para mí y para todos nosotros es: ¿en qué nivel nosotros nos queremos mover? ¿En qué nivel nos queremos mover? Ahora, ¿cuáles son estas dificultades que existen? Yo creo, primero, quiero usar un término que se usa bastante, lo usan las ciencias biológicas sobre todo, y lo usan también para explicar. Las crisis en este sentido le llaman así, le llaman megacrisis, son enormes. No porque sean muy grandes, porque son enormes, sino porque están conectadas unas con otras. La crisis medioambiental, la crisis ecológica, decimos nosotros, ¿no? La crisis de la pobreza, la crisis de la desigualdad, la crisis de la injusticia, la crisis de la avaricia, la crisis humana de saber el lugar del hombre en el mundo, la crisis de la fe, porque ¿a dónde miramos? ¿No? Si el ecosistema nos nubla la realidad, ¿a dónde miramos? La crisis de la fe. Todo esto lleva a que uno piense, le llaman ellos una megacrisis. No solo porque es muy grande, sino porque están conectadas las cosas. Porque las cosas están conectadas.
Hay un nombre técnico que yo todavía no lo estoy trabajando, pero no lo he trabajado suficiente, que ustedes lo pueden googlear ahí, que ellos llaman sindemia, una situación sindémica, porque en el fondo dicen, todo está conectado, lo biológico, lo físico, lo químico. Acuérdense ustedes lo que decíamos al inicio, el ser humano busca una relación total con la realidad, no parcial. Por eso somos seres humanos, porque buscamos una relación total, una relación de significado de la realidad. Yo quiero saber qué significa esto, no solo cómo lo explico, porque la ciencia a ustedes les explica. La ciencia a ustedes les explica que cuando miramos al sol, hoy día estamos nublados, pero lo que estamos viendo son 8 minutos atrás de lo que pasó en el sol, porque la velocidad de la luz creo que se mueve a 300.000 kilómetros por hora, por segundo, por segundo. Entonces, eso se lo explica la ciencia, y eso a nosotros nos ayuda, pero yo quiero saber por qué. Una relación de significado. Ustedes saben cómo nacen los seres humanos, cómo nacen los bebés, y todo eso está bien, la ciencia me explica eso, pero yo quiero saber por qué nací yo y no nació otro entre las 100.000 posibilidades que había. ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Y por qué yo estoy parado en este mundo? ¿Y por qué yo? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que sea yo y no otro de las 100.000 posibilidades que había? Esa es la pregunta que los técnicos llaman una pregunta sindémica, una pregunta que relaciona todo con todo. Y a ese nivel es donde se mueve el ser humano, al nivel de la búsqueda de sentido, de la búsqueda de significado. Por lo tanto, si nosotros miramos la realidad, muchachos, todos nosotros estamos metidos en una mega crisis, en una realidad sindémica, ¿no? En una realidad donde está todo conectado y nosotros estamos metidos en eso, estamos conectados en eso. Ahora, ¿qué creo yo que es necesario? Esto no es ninguna receta ni una respuesta, pero me parece a mí que una manera muy interesante de poder moverse en las crisis es volver a las preguntas originales de significado, para poder moverme en el día a día, porque la vida espiritual solo se verifica en cómo yo me comporto. La vida espiritual solo se verifica en cómo yo me comporto, en cómo me relaciono con la gente, ¿no? Cómo me relaciono con la gente. Bueno, ese es el segundo punto que me quería mirar el contexto donde nosotros estamos. Y a mí me parece que una manera de movernos en el contexto en crisis, una manera de movernos es buscar siempre preguntas originales de sentido de nuestra realidad. Y por lo tanto, volver también a nosotros mismos. Volver a nosotros mismos, volver a plantearte su lugar en el mundo, en el cosmos, como hemos dicho todo el rato. Bueno, saben, aquí tenía algunas cosas anotadas muy interesantes. Por ejemplo, hay unos estudios de pediatría que han estudiado las infecciones de los niños. Son muy interesantes porque han estudiado los virus en los niños y situaciones, y cómo eso está vinculado al problema del medio ambiente. O sea, ha habido mayor cantidad de virus y de dificultad en los niños, producto del medio ambiente a donde están. Entonces, obviamente que hay que conectar las cosas. Porque si yo estoy moviéndome al nivel espiritual, se supone que yo tendría que buscar la manera de contaminar menos, se supone, ¿no? Se supone. Debería buscar la manera de contaminar menos, porque eso va a perjudicar menos al ciclo, va a perjudicar menos al ciclo. Eso, como les digo, se supone que debería ser así. Pero cuando un pediatra hoy día estudia a un virus de un niño, inmediatamente tiene que leer artículos científicos que digan de la crisis del medio ambiente, inmediatamente. No lo puede no hacer, porque si quiere atacar el virus, tiene que leer, entender cómo fue que llegó a ser. Cómo fue que llegó a ser. Por lo tanto, la lectura de la realidad es siempre más complementaria, ¿no? Es siempre más completa. Bueno, termino con una cosa final ya que tiene que ver, por eso, voy a dar un espacio de preguntas también, ¿eh? Eso estaría interesante porque así voy a decir lo último para no darles la lata demasiado y aburrirlos, pero he hablado de corrido. Entonces, muchachos, las opciones vocacionales se mueven al nivel humano. Ustedes no le pueden pedir niveles vocacionales a las plantas, a los pistilos. ¿Saben ustedes lo que les decía al inicio? Todas las plantas están hechas para sobrevivir, tienen la fotosíntesis,
Yo me maravillo en el campo cuando voy a ver a mis abuelos, las maravillas, los girasoles, ¿no? Están hechos para seguir al sol. Si están hechos para eso, nadie les enseñó eso. Nadie les enseñó eso. Eso lo hacen solos. Siguen el sol. Están hechos para eso. Están hechos para eso. Pero entonces ahí yo me pregunto, bueno, ¿y yo para qué estoy hecho? Estoy hecho para elegirme a mí mismo. Evidentemente nosotros, seres humanos que tenemos fe, le damos toda una relación de fe a todo esto, ¿no? Hemos sido creados, Dios nos pensó tan bien, con tanta inteligencia, con tanta inteligencia. El mundo está tan bien ordenado, el mundo está ordenadísimo, está tan bien ordenado, tan bien pensado, que no pudo haber sido el azar. No pudo haber sido el azar. Porque el azar es desordenado. El azar es azar. Sale así, azaroso, sale como salió. En cambio, el mundo no sale como salió, el mundo sale ordenado. Si la realidad está toda ordenada, oye, si hasta nosotros somos ordenados jerárquicamente. Imagínense ustedes que tenemos, como me decía un amigo, un profesor, tenemos dos músculos nobles. ¿Cuáles son los músculos nobles ordenados jerárquicamente? El corazón y el cerebro. Son dos músculos nobles, ordenados jerárquicamente. Ordenados jerárquicamente. Y si te falla el corazón o te falla el cerebro, toda la sangre va a apoyar eso. Toda la sangre va a apoyar eso. Y si el sistema está ordenado, no es al lote. No es al lote. Por eso es que nosotros nos movemos al nivel vocacional. No es solo elegir una carrera, eso ya lo dijimos, es una parte eso, pero es elegir el sentido. ¿Qué sentido tiene que yo? ¿A qué estoy llamado yo particular? Por eso es que somos todos auténticos y originales. Somos auténticos y originales. Somos únicos. Si no hay ninguno igual que tú, ninguno. Si los seres humanos, hay un orden. Hay un orden. Ningún ser humano que haya existido y que exista y que vaya a existir en el futuro, nos podremos parecer. Los que son hermanos mellizos, gemelos, nos podremos parecer. Pero dado que solamente tú te puedes construir a ti mismo, ninguno va a ser igual a otro. Ninguno. Es una belleza la humanidad. Es una belleza la humanidad. Por lo tanto, tratémonos como tales. Tratémonos como la belleza de seres humanos que somos. Entonces no nos tratemos como masa. Bueno, aquí podría ser multitud de críticas a toda la sociedad que nos trata como masa. ¿No? Que tienen que hacer esto, que hagan esto, la sociedad de masas. ¿No? Que nos tratan como si fuéramos una masa. No somos una masa. Somos seres particulares. Somos personas particulares. Yo siempre a esto, los cristianos, los creyentes decimos, Dios nos pensó a cada cual para un aspecto determinado de la realidad, para hacer algo específico en el mundo, en este orden del cosmos, el puesto del hombre en el cosmos. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Los que se quedaron dormidos no se preocupen. Si yo me estuviese escuchando a mí mismo también me daría sueño. Bien, padre, gracias. Hay una pregunta de José que dice, entonces, ¿se podría decir que el ser humano se forma gracias a sí mismo y por el entorno en el que se encuentra? Correcto, porque, a ver, José, mira, estamos hablando al nivel, se forma a sí mismo, no es que se dé la vida a sí mismo, ¿no? Porque tú no es que te diste la vida a ti mismo, estamos en un segundo paso del proceso de la realidad, ¿no? En un segundo paso del proceso de la realidad, cuando tú ya naciste, inmediatamente empiezan un montón de condiciones a operar. ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo es tu familia? Si te criaste con tus abuelos, con tus padres, con tus tíos, con quien sea. ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo es el contexto que se fue dando para darte una personalidad? Pero llegado un momento, oye, pero si hasta la sociedad ordena eso, miren, cuando a uno le dicen es mayor de edad, dice a los 18 años, uno puede hacer, ahí te dice, ya, y usted hace lo que quiere, te dicen los papás. Nunca es así tampoco, no le crean No. eso. Nunca es así tampoco, pero efectivamente el entorno te va modelando una forma de ser, ¿no? Yo todavía tengo cosas que me gustaría sacarme de cuando era niño, porque se me crearon ahí, ¿no? Se me crearon ahí, me gustaría sacarlas. Después tengo que ir haciendo un proceso para sacarme cosas que se me crearon ahí, ¿no?
ciertos complejos que no te gusta hacer una cosa, ciertos complejos que se te crean en la infancia o cuando eres niño, porque el contexto te lo dio así, ¿no? Después uno se los quiere sacar con el tiempo, y para eso está la psicología, la psiquiatría y todos esos temas, ¿no? Pero después tú vas tomando tus opciones. Después tú vas eligiéndote qué persona quieres ser. Eligiendo qué persona quieres ser. Por eso es que hablamos de libertad, José. La libertad no es solo, como decíamos al inicio, de qué eliges tú. Porque esa libertad, esa forma de entender la libertad es muy simple. Yo elijo esto, prefiero esto o lo otro en vez de aquello. Pero la gracia no está ahí de la libertad radical, como la entiende el ser humano, que es la libertad, nosotros llamamos el libre albedrío, libre totalmente, está en el hecho de que tú te vas haciendo a ti mismo, con las decisiones que vas tomando. La segunda pregunta de Fernando Castro dice, ¿por qué si somos seres racionales a veces respondemos de manera agresiva? Fernando, es muy interesante este tema. La percepción que yo tengo es porque en nosotros cohabitan los tres niveles que yo mencionaba. El biológico, que hace responder por instinto. A veces uno responde por instinto. Piensa tú lo que te decía, que para mí mirar la Primera Guerra Mundial es el primer fracaso de la humanidad. No es el primero, hay otro, pero para ustedes que lo estudian en historia, por eso se me ocurrió ese, pero es el fracaso de entender que el ser humano no solo es racional, también es biológico, también es instintivo. Y no solo es instintivo y racional, también es espiritual. Por lo tanto, a veces uno, ¿por qué reacciona violentamente? Porque se deja llevar por uno de los tres niveles, que es el biológico, el instintivo. Si cuando alguien te insulta, lo primero que te viene es defenderte, porque es un instinto natural de la sobrevivencia humana, ¿no? Eso todavía no tiene una categoría de juicio moral. Una primera instinto. Por eso es que las leyes están hechas, imagínate tú cuando se mata a un ser humano por defensa propia. Por defensa propia. Pero la violencia, para mi modo de ver, está profundamente enraizada en lo que nos hace hacer, por el hecho de que nosotros somos también, en nosotros tenemos toda esa herencia biológica irracional. Esa está muy interesante, Antonio. No sé si tenemos tiempo. Sí, perdone. ¿Tiene que existir un sentido en la vida o solo está para encontrarse cada uno con sus propias conclusiones? Mira, esa pregunta es una pregunta que ya, las dos anteriores también, estamos en preguntas, chicos, que hay que hacerse. Esas preguntas tienen que hacérselas. ¿Existe un sentido en la vida? ¿O es para encontrar propias conclusiones? Esa pregunta, y la anterior, si somos racionales, ¿por qué actuamos violentamente? Se podría hacer el ser humano que se hace por su entorno y así mismo. Esas preguntas tienen que hacérselas, porque son preguntas que en el fondo ayudan a autoconstruirse a ustedes. Yo creo personalmente, dado que me lo pregunta a mí, yo creo que existe un sentido. La vida tiene un sentido. Yo creo que la vida tiene un sentido. Tiene un sentido. La realidad, lo que pasa es que la realidad, Antonio, es muy ambigua. La realidad es muy ambigua. Nosotros los seres humanos, por estas dimensiones que cohabitan en nosotros, somos ambiguos, porque a veces, teniendo que comportarnos de una manera, nos comportamos de otra. A eso me refiero con la ambigüedad, ¿no? Teniendo que comportarnos de una manera, nos comportamos de otra. Eso es ambiguo, ¿no? Y esa ambigüedad existe en todos nosotros, esa ambigüedad. Ahora, yo creo que existe un sentido en la vida, que la vida tiene que tener un sentido, porque hay algunos que se llaman así autores existencialistas, que son bastante trágicos. Y dicen que en realidad la vida no tiene mucho sentido, ¿no? Salvo lo que uno hace aquí y ahora. Yo más bien, por el hecho de que soy creyente, por el hecho de que pero si mi propia vida, yo miro cuando era niño y veo hasta el día de hoy, tiene un sentido esto. Si ya tiene un sentido ahora que uno tiene 30 o ustedes tienen 16 años, si ya tiene un sentido ahora, con mayor razón tiene un sentido más global, ¿no? Con mayor razón tiene un sentido. Los grandes pensadores, no sé si ustedes hacen filosofía todavía, creo que los cuartos medios sí, pero
Sí, sí, las hacen. Y tercero medio, no sé, psicología harán, pero los grandes pensadores, les pongo el ejemplo más ilustrado que seguramente a ustedes les pasarán, que se llama Kant, que el gran pensador de la Ilustración, el gran pensador de la Ilustración, él decía, la vida está tan ordenada que debe tener una inteligencia de fondo. Debe tener una inteligencia de fondo. Debe tener una inteligencia de fondo. Entonces yo creo que sí tiene un sentido. Y que eso no excluye, Antonio, que uno pueda encontrar sus propias conclusiones. Porque uno mismo, como te digo, va encontrando sus propios, a esto le llaman, yo le pondría así, mira, para poner un nombre moderno, dietética del sentido. Hay pequeños sentidos que uno encuentra en la vida poco a poco. El sentido de amar a tus padres, el sentido de, no sé si ustedes tienen polola, el sentido de amar a sus pololas, el sentido de respetar a la persona, el sentido de aplicarse a sus deberes, de estudiar profundamente las cosas, ¿no? De estudiar profundamente las cosas, hacerlas por ustedes mismos, porque si para eso estamos, para crear cultura, para crear valores. Por lo tanto, debe existir un sentido profundo de la vida, yo creo que sí, y que además eso viene ayudado por las conclusiones que uno mismo va encontrando. Las conclusiones que uno mismo va encontrando. Padre, José pregunta, ¿pero existirá la libertad o nuestras decisiones estarán preparadas y solo elegimos opciones preestablecidas? Bueno, hubo una tendencia muy grande que el padre Pedro lo decía al inicio, nosotros no estamos predeterminados. Esa es la lógica, ¿no? No hay una predestinación. Eso se usó también, ¿eh? Se usó también, es una corriente esa de análisis que dice que los seres humanos estamos predestinados. Estamos predestinados a ser lo que somos y que vamos a hacer aquello por lo cual estamos predestinados. Es una corriente. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que existe profundamente la libertad de hacerse a sí mismo, de construirse a sí mismo. Creo que existe la libertad. Ahora, José, mira, si tú piensas la libertad solamente para elegir, hay personas que a veces no pueden elegir, Claro. porque les tocó hacer lo que tienen que hacer y eso es. Hay culturas donde las personas no pueden elegir. Por eso es que yo creo que la libertad más radical está en el hecho de que al final tú te vas construyendo a ti mismo. Ahora, como te digo, existe esa creencia y esa realidad en la cual se cree que uno está predestinado. Yo creo que no. Yo creo que la única predestinación que uno podría tener y que le podría llamar así es volver al lugar desde donde vinimos, que es la totalidad, que para nosotros es el cielo. Para los creyentes, esa totalidad, esa inmensidad es el cielo. Volver al lugar de donde vinimos. Volver al lugar de donde vinimos. La última de Francisco dice, ¿en sí la búsqueda de un propósito o de la felicidad puede asociarse a un egoísmo? Yo creo que aquí hay distintos niveles, Francisco, porque en general la búsqueda de felicidad está asociada más bien al anhelo de plenitud. Al anhelo de plenitud. Los seres humanos tenemos esos anhelos plenos. Imagínate, ¿de dónde te viene a ti la idea de la verdad, de la belleza, de la bondad? La idea de la plenitud, de la justicia, por ejemplo, una cosa plena, ¿no? ¿De dónde te viene la idea del amor? Que se supone que algo de plenitud. Supone que algo de plenitud. Entonces, la búsqueda de felicidad está siempre asociada a estos anhelos de plenitud del ser humano. Acuérdate que lo que decíamos antes, el ser humano no se agota porque sabe algo particular. No porque yo sepa cómo se ordena el mundo y porque yo sepa cómo nacen los seres humanos y cómo somos, para mí eso no me satisface en mi anhelo profundo de amar, de felicidad, como tú llamas. ¿Podría asociarse al egoísmo? Yo creo que podría asociarse solamente cuando hay un nivel de desarrollo psicológico, digamos, o un nivel de desarrollo en el cual uno a veces queda un poquito atrapado, ¿no? Un poquito atrapado pensando que todo es para mí, todo es para mí, todo está en función de mí. Y en verdad tú te das cuenta que no todo está en función de ti. De hecho,
para nosotros el gran secreto, entre comillas, de la felicidad está en el hecho de que tú hagas feliz a otra persona. Por eso, por ejemplo, el tema del matrimonio, cuando tú descubres que una persona es feliz por lo que tú haces, por lo que tú eres, que es feliz gracias a ti, eso te genera tal nivel de felicidad, de plenitud, que no es contrastable con otras posibilidades de felicidad. No es contrastable con otras posibilidades de felicidad. Por lo tanto, claro, a veces si uno queda un poquito atrapado en el hecho de que uno quiere todo para sí, ¿sabe lo que pasa, Francisco? Que aquí hay una trampa. Dado que el ser humano quiere la plenitud, y si está atrapado queriendo cosas para sí, nunca se va a completar, porque las cosas no completan al ser humano. De ahí viene, de esta explicación más profunda, viene el hecho de que uno diga, el dinero no hace la felicidad, pero sí es obvio, porque no hay ninguna cosa que complete los anhelos de la humanidad. Con cosa me refiero a ningún objeto, ¿no? Ninguna persona en particular, ninguna cosa, ningún objeto. Pues es obvio, porque el ser humano quiere entender la totalidad, la plenitud, el anhelo de... Y yo creo que ese anhelo es un anhelo existencial porque nosotros venimos de algo que es todo, imagínate, de comprenderlo todo. Por eso, Francisco, yo creo que hay cosas que son indescriptibles. Contemplar la vida, contemplar los atardeceres, contemplar la naturaleza, contemplar el océano, tratar de tener tiempos para contemplar la vida, te hace conectar con plenitudes de cosas, y dices, ¿de dónde le viene a uno ese deseo de contemplar la verdad, la belleza? Yo creo que eso forma parte de la humanidad, que viene del hecho de que uno en algún punto está en todo, ¿no? De hecho, los antiguos decían, el ser humano es todas las cosas, porque en él está todo, el reino animal, el reino biológico, el reino natural, y lo más grande que es la espiritualidad. El ser humano es de alguna manera todas las cosas, porque en el ser humano está todo lo más magnífico que puede existir en la realidad. De hecho, con esto cierro, porque para no darle más la lata, pero de hecho a veces uno dice, ¿por qué al ser humano le gusta tanto contemplar todas las cosas inmensas? La montaña, el mar, la naturaleza, porque la música, el arte, el deporte. ¿Por qué pasa eso? Y uno dice, en el fondo es porque todo eso está dentro de uno. Todo eso está dentro de uno. Todo eso existe dentro de uno. La inmensidad existe dentro de uno. Pero claro, uno como la ve físicamente afuera, se maravilla con eso. Se maravilla con eso. Bueno, por ahí. Bien, Padre Claudio, le agradecemos mucho por esta ponencia, ¿cierto? Esta charla, y también por ir resolviendo nuestras preguntas, las preguntas de nuestros jóvenes. Yo creo que ahí al final, ¿cierto?, también está la invitación de esta charla, cómo nuestro llamado también se pone al servicio de los demás, o sea, la plenitud se alcanza con otros. Y sin duda yo creo que ahí está también esta búsqueda a la que hacía alusión Francisco, ¿cierto?, de la felicidad en la medida que estamos y servimos a otros también. Y yo creo que esa es una clave para nosotros los salesianos muy relevante para descubrir e ir potenciando nuestra vocación. Muchas gracias también por este servicio, ¿cierto?, que usted nos ha brindado hoy día en esta búsqueda de su plenitud. Sabemos que su plenitud está también estar cerca de los jóvenes. Así es que le agradecemos el espacio, le agradecemos su tiempo, porque creemos que ha iniciado nuestra semana vocacional con un hermoso tema que nos convoca y nos invita a seguir reflexionando, creo yo, para poder también buscar luces, ¿no?, por dónde va la vocación de cada uno. Así es que muchas gracias. Muy Muchas gracias a amable. ustedes y muchos saludos a todos. Muchas gracias.